Este asunto del fondo de capitalidad, cómo se percibe, cómo suena, cómo lo vibra. María Amparo, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Pepe. Aquí de vuelta. Estamos contigo, fuerte contigo. Aquí estamos. Siempre contigo. Adelante. Adelante. Vamos al fondo de capitalidad. Vamos al fondo de capitalidad. Me gusta la última pregunta que le hiciste al jefe de gobierno, que es, bueno, ¿y las ventajas de la capitalidad? ¿No? Porque hay un fondo de capitalidad que está basado en las desventajas. La primera vez que lo planteó el licenciado Mancera fue en su primer informe de gobierno, ahí lo ligó casi exclusivamente a las marchas, a las protestas, y ya después entre él y los miembros de la Asamblea del Distrito Federal fueron metiendo más argumentos que ahora te dijo el jefe de gobierno. Por ejemplo, pues esa población flotante que tenemos aquí en el Distrito Federal, algunos la calculan en 2 millones, otros asambleístas en 4, que vienen, usan nuestras banquetas, nuestro transporte público, nuestras aceras y bueno, pues las usan gratis, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar también hablaban también, por ejemplo, de la población de los reclusorios, que muchos son, y tienen razón, son reos federales que tienen que mantener, ¿sí? Reos que están en las cárceles por delitos del orden federal y que están en las cárceles capitalinas. Ese es otro argumento que se ha utilizado. Pero yo me quisiera centrar en una cosa. Primero, cuando metemos un fondo de capitalidad, y lo vamos a meter ahora para el 2014, por el motivo que sea, político, tú decías, es un pago, es una moneda de cambio, Mancera decía que no, pero yo te digo una cosa, tú metes un fondo un año y no lo vuelves a quitar, ¿sí? Eso es lo que se llama la sobrecarga, ¿no? Y entonces vas metiendo cosas y luego no las quitas. Tú lo sabes que en México, una vez que un sindicato gana una cosa, echarla para atrás está en chino, o un empresario, un privilegio está en chino. Bueno, entonces la Asamblea está planteando ponerlo constitucionalmente, ¿sí? Claro, para amarrar ahí bien con 2/3 de la votación. Y estamos hablando de entre 7,000 y 9,000 millones de pesos. No sé bien por qué esa cantidad. En fin, ya la justificarán. Pero vamos a hablar de las ventajas. Esos que vienen a trabajar aquí a México muchas veces vienen a las oficinas de gobierno, se les retienen aquí los impuestos y van para el fondo participable. Van. De esto mismo se quejan en el Estado de México, desde los tiempos de Peña Nieto, alguna vez lo platicamos con él, y en los tiempos de Rubiel, por supuesto, y antes, y nos decían, es que el Estado de México, en la zona conurbada al DF, es un gran dormitorio, porque toda la gente va a México DF a trabajar, ahí le cobran sus impuestos, y aquí no dejan un centavo, y hay que darles luz, agua, drenaje, salud. Ah, ¿verdad? Ese es ahí están. ¿No? Es otra perspectiva. Otra. A ver, esa gente que viene aquí a la capital, ¿sí? Y a trabajar, ¿esos amplían el mercado interno de la capital? ¿Esos sostienen el comercio de la capital? Todas esas son ventajas. Son ventajas para el Distrito Federal. Nos sostienen buena parte del comercio, ¿no? Y hay otro detalle que no se menciona, y le digo detalle sarcásticamente, sí, el Distrito Federal no se hace cargo de la educación, o de la mayor parte. Es mucho dinero, ¿no? De la educación, pues 34,000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, bueno, pues habría que ver en este balance entre ventajas y desventajas de costos y beneficios cómo sale. Pero a mí mi preocupación fundamental es que ahora entra el FAIS, el FAIS es el Fondo de Infraestructura, que creo que está bien que entre, lo tienen todas las demás entidades federativas, pero el Distrito Federal tiene un montón de fondos compensatorios que no se les han llamado fondos de capitalidad, pero ahí están. Y nos estamos echando un compromiso más. Yo celebro que el jefe de gobierno, me parece impecable su actuación, en el sentido de que tenga una relación seria de cooperación, de colaboración, de diálogo, de negociación con el Ejecutivo Federal, que no lo habíamos visto en las 2 administraciones anteriores. ¿En 12 años? Un poco al final de Marcelo Ebrard, pero vaya, básicamente estaba roto el diálogo. Celebro también que sea esta, y esto hay que reconocérselo al Distrito Federal, Pepe, que sea la entidad federativa que más depende de sus ingresos propios. El promedio nacional, o sea, los estados dependen en 88% de lo que les da la federación y solamente en 12% de ingresos propios. Bueno, en el Distrito Federal es 40-60. 40 de ingresos propios y 60 de lo que le da la federación. Entonces hay que reconocerlo, esas dos cosas al Distrito Federal, a la entidad federativa, a la capital, ¿no? Pero no nos pongamos a hacer cuentas porque, insisto, nos salen debiendo. Y me preocupa, para ligarlo con el tema fiscal que estabas hablando y del cual habló también el jefe de gobierno, que es que yo veo que cada vez se quitan más cosas a la reforma fiscal. Ya vamos en más de 45,000 millones, quitando repecos,
espectáculos, IVA renta, IVA a créditos hipotecarios, a la venta de casas, a la renta de casas, etcétera, ya vamos como en 45,000 menos y ya estamos repartiendo el dinero, tal y como te lo dijo Marcelo. Digo, tal y como te lo dijo Mancera. Bueno, entonces, vamos a ver cómo salimos, cómo vamos a pagar todas estas cosas. Ya se puso un endeudamiento más alto, un déficit de 1.5, y todo lo que le vamos a rebajar, ¿de dónde va a salir o a qué otros sectores? Pues ya lo dijiste tú, de deuda, de déficit. De deuda. Bueno, entonces, pues mi pregunta es, como en todo, hay que ir haciendo los balances. Bien, la capital, ventajas, desventajas. Bien, le quitamos unos impuestos porque nos parecen injustos, ¿cómo los vamos a compensar? Entonces, veamos las cosas. Le estás dando la razón al PAN. El PAN ayer, a través de Javier Lozano, senador de la República. Hoy el debate. Fue un debate que tuvo en el programa Joaquín López Dóriga. Estaba Miguel Ángel Barbosa, el líder de los senadores del PRD, y estaban alegando, y decía Lozano que es un error haber juntado dos reformas capitales, estructurales, la reforma hacendaria y la reforma energética. El gobierno debió haberse esperado, pero le ganaron las prisas y quiso sacar en un año reformista dos asuntos estructurales de enorme importancia, no porque la reforma política no lo tenga o porque la reforma educativa no lo haya sido, no, sin duda, pero vamos, dos estructurales fundamentales para la marcha económica del país son la hacendaria justamente y la energética. Decía el PAN, nosotros no estamos a favor en este momento de aumentarle más impuestos a la gente, no es el momento, no es la hora, pero sí es el momento de arreglar la reforma energética para equilibrar las finanzas de Petróleos Mexicanos, etcétera. ¿Por qué nos esperaron un año? Esto puede ser el fracaso de Peña Nieto. Bueno, es claro, él lo dice como... Está bien, está en su efecto, derecho. es una posición partidaria o partidista. A ver, yo estoy de acuerdo en que la reforma energética es una reforma, tal y como está planteada por Peña Nieto, estructural o capital, como la estás llamando, Pepe. La reforma hacendaria, tal y como fue planteada, no es una reforma estructural y capital, ¿sí? No fueron, digamos, a reordenar el sistema fiscal, el régimen fiscal mexicano. Fue, como se dijo, una miscelánea grandota que ya está rebajándose cada vez más. Entonces, una de las críticas más graves que ha recibido la iniciativa presidencial es haberse enfocado más al ingreso que al gasto, cuando debieron haberse enfocado primero al gasto y a ver entonces de dónde vamos a sacar para poder pagar estos gastos. Hubiera sido una lógica más coherente. Aunque esa quiso ser, o fue, o quiso ser, no sé, Pepe, tú cómo la veas, la narrativa del secretario de Hacienda y del presidente Peña Nieto, porque incluso ve el nombre, es una reforma social y hacendaria, ¿sí? Y se ha vendido como una reforma que busca ingresos para gastar, para tener mayor gasto, mayores ingresos para el gasto social. Entonces sí la quisieron vender así. Creo que tiene razón el senador Lozano en términos de el momento en que se planteó la reforma fiscal, más allá de las críticas que ya le hemos hecho aquí en este espacio tuyo. No sé si tuviste oportunidad de ver en el periódico Excelsior la encuesta de Ulises Beltrán de BGC. La de ayer. La de ayer lunes, en donde, bueno, pues toda la población habla ya, una mayoría de la población habla ya de que estamos en crisis económica. Y las perspectivas que está viendo para el año que entra la población son realmente preocupantes en términos de empleo, en términos del crecimiento de sus ingresos, en términos del crecimiento del país. Súmale a eso las preocupaciones que manifiestan con o sin razón los empresarios. ¿De dónde va a venir esa inversión? ¿Cómo va a crecer México? Y en eso metes una reforma fiscal o una miscelánea fiscal grandota, pues en efecto pareciera que por un lado no fue el momento adecuado y por el otro lado tampoco la reforma adecuada, porque no es, como decimos, una reforma realmente estructural. Entonces creo que en estos momentos está en problemas el gobierno en términos de los dos lados de la ecuación que creo que correctamente señalas, que son los ingresos y los gastos. Nadie confía en que esos ingresos vayan a ir a esos gastos y sobre todo no se confía en que sea una reforma que lo que va a hacer es alentar, echarle fuego a la inversión para que este país crezca. Entonces, pues sí está complicado, Pepe, lamentamos este juicio.
El juicio de amparo de la doctora María Amparo Casar con usted en Grupo Fórmula, donde más. Vamos a una...